Buenas noches, bienvenidos al otro lado de la realidad. Hoy hablaremos del otro lado de estas técnicas, de las técnicas Shaolin. ¿Qué es lo que se esconde detrás de lo que parecen meros ejercicios y acrobacias físicas? Lo que hay, indudablemente, es mucho espíritu y ahondaremos en ello. Quiero preguntarle al maestro Shi Dewei, 77 años, ¿qué relación tiene el dominio del cuerpo con la espiritualidad? En el ejercicio de Qigong lo que quiere decir es utilizar la energía interior, tiene que llegar a equilibrio tanto interior como exterior, luego concentrarse, utilizar el Qi a llegar a todos los puntos del cuerpo. Cuando llega el Qi a cada punto del cuerpo, este punto se convierte más duro que cualquier material. Por ejemplo, si llega al brazo, el brazo se convierte más duro que el palo de madera. Eso es la demostración de que el espíritu realmente puede controlar el cuerpo. Energía Qi es el primer término que esta noche nos encontraremos. Y quiero preguntarle a Shi Jianhai, 25 años, discípulo del maestro Shi Dewei, ¿cómo se consigue dominar la energía Qi para lograr estas proezas físicas? En el budismo hay muchas maneras de ejercer el ejercicio de Qi. Uno de ellos es la meditación. En la meditación tiene que coordinar todos los sentidos del cuerpo. Equilibrio puede llegar a impedir tu mundo exterior para evitar todos los ruidos o cualquier otro pensamiento. Así que desde ahí empieza a ejercer la concentración y a través de la concentración puedes llegar a practicar el Qigong. Tenemos también con nosotros al pequeño Shi Xiaobo, 8 años. Yo quería preguntarte qué es lo que le recomiendas a un niño español que quiera hacer lo mismo que haces tú. Shi Xiaobo, 如果有一个西班牙跟你一样的小朋友，他想学武功的话，你建议他什么呢？我会教他功夫。Le enseño yo los ejercicios de Kung Fu. Este es el universo de los monjes Shaolin. Ellos llevan 9 años trabajando y viajando por todos los países europeos y americanos, mostrando una técnica que tiene al menos 1500 años de antigüedad. Esta noche, en el otro lado de la realidad, vamos a tratar de descubrir algunos de sus secretos. Y para ello, nada mejor que pedir quien acudiera a nuestra mesa de trabajo a Juan Carlos Aguilar. Juan Carlos Aguilar, buenas noches. Buenas noches. Monje budista Shaolin, ha sido 3 veces campeón del mundo de Kung Fu y 8 veces campeón de España. Yo lo que quería preguntarte en primer lugar es ¿qué conexión hay exactamente entre estas proezas físicas y el dominio de la religión, del espíritu? ¿Qué necesidad tiene esto de fe? Qué pregunta más complicada. Muy profunda. ¿Qué necesidad tenemos, entiendo la pregunta, de realizar esos ejercicios para seguir ahondando en nuestra fe? Así es. Bueno, el budismo tiene unas marcas muy concretas, ¿no? Y es el tratar de unirse con la naturaleza. Y el tratar de entender nuestro cuerpo y nuestra naturaleza pues, como una unidad. Entonces, el problema que tiene el sistema nervioso y el propio cuerpo es que, claro, pues estamos, digamos que, prisioneros de nuestros sentidos. Lo que intentamos hacer con el cuerpo es llevarlo a un límite de trabajo para poder conocer la parte más profunda de nuestra mente, la conexión más profunda. Podemos decir, y yo creo que todo el mundo lo reconoce, que una persona cuando está en el límite se ve su verdadera naturaleza. Entonces a nosotros los maestros en Shaolin, sobre todo en la antigüedad, se nos trataba de poner en el límite físico de la resistencia. Cuestiones de hambre, de entrenamiento, etc. Pues con el Kung Fu se puede hacer, con el Qigong también, para que podamos llegar a ver nosotros mismos, no el maestro, porque bueno, pues, la idea es que cada uno de nosotros evolucione personalmente
y que conozcamos nuestra verdadera naturaleza y no lo que los demás dicen de nosotros, o lo que yo creo que soy, sino lo que yo soy, ¿no? Eres el único monje budista español que ha estado en el monasterio Shaolin aprendiendo y desarrollando este tipo de técnicas. ¿Nos puedes contar cómo fue esa iniciación, cómo fue el adentrarse en ese universo tan distinto del occidental al que tú también perteneces? Bueno, al igual que yo estábamos Matthew, un americano, y un portugués, Luis, que intentamos pues, en los primeros inicios en el 92, 93, pues tomar contacto con la primera apertura del monasterio de Shaolin hacia Occidente. Y bueno, pues el trabajo inicial pues fue muy simple, el conocer la zona, el saber nosotros, yo mismo, si el monasterio de Shaolin simplemente era una leyenda, era un lugar que, bueno, pues en el que se podía habitar, estar y aprender, o simplemente, pues, no sé, algo turístico o algo comercial o simplemente como en una película. Entonces los primeros pasos, como todo en la vida, se van dando poco a poco, ¿no? Tanto para que ellos nos conozcan a nosotros como para yo conocerles a ellos. Si no hay una interacción, pues tampoco hay una consecución de ningún objetivo. Y los primeros años yo recuerdo, pues bueno, pues mi vinculación marcial, por supuesto, ¿no? Podemos decir que el monasterio Shaolin es como, quizás no ahora, ¿no?, pero esa idea antigua que siempre ha mantenido la élite de la élite. Es decir, si no eres un maestro, si no tienes unas cualidades físicas ya trabajadas, pues el monasterio Shaolin no te admite. Tienes que tener un control ya reconocido del cuerpo para poderte enseñar esa otra parte, el Qigong y la meditación, pero a un nivel muy complejo, ¿no?, a un nivel ya realmente elevado. Y si no, pues hombre, tienes que intentar conseguir esas metas físicas pues de cualquier medio. Puede ser en Japón el karate, en Corea el taekwondo, o una disciplina, ahora que le conozco a él personalmente, olímpica, en la que una persona pues puede llegar también a controlar el cuerpo. O sea, tampoco pensamos de manera en exclusividad, ¿no? Creemos que todas las vías son buenas, pero sí tienes que tener un control físico y ser un poco fuerte de carácter, digamos, ¿no? Porque te van a poner en situaciones muy complicadas en las que la mayoría de las personas pues se arrojan la toalla, ¿no?, tiran la toalla. Y de hecho, pues de todos los internacionales que estaba ahí me quedé yo el único, ¿no? Pero por allí pasamos, no sé qué decirte, pero más de 200 personas de extranjeros y tanto igual chinos, japoneses, o sea, orientales, ¿no? Y la verdad es que se llegan, pues no sé, en mi promoción no sé si estábamos solo 5 personas, un poquito complicado. Para ayudar a comprender este tipo de técnicas tenemos también en la mesa a Amador Cernuda. Él es doctor en psicología, director de investigaciones del Instituto Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos, y durante las últimas 4 Olimpiadas ha sido el psicólogo del equipo de gimnasia. Me gustaría, Amador, que nos aclararas rápidamente si esto que hemos visto aquí es un milagro que es solamente accesible a los orientales, o nosotros también podemos desarrollar técnicas de concentración suficientes para conseguir estas proezas. Buenas noches. Buenas noches. Por supuesto. Todas las antiguas tradiciones han tenido un concepto del cuerpo y de la mente y del alma muy específico que nosotros en Occidente olvidamos en un momento dado de nuestra evolución histórica. La cultura budista, hace miles de años, o propiamente incluso la cultura egipcia, en los papiros de Ebers o de Smith, tenemos datos muy concretos hacia lo importante que es la zona abdominal, lo que es el centro del cuerpo, lo que en Japón es el harai, o en el taoísmo es la caldera, o en India es todo el tema de la kundalini. Nosotros lo hemos redescubierto relativamente hace 15, 10 años, desde el punto de vista neurocientífico, en el hecho de que realmente tenemos 2 cerebros. Nosotros le hemos dado mucha importancia al cerebro que está dentro del cráneo, en la cabeza, y nos hemos olvidado del cerebro que tenemos en el abdomen. Y realmente el cerebro abdominal que contiene... ¿Cerebro en el abdomen? Sí, tenemos un cerebro en el abdomen. Tenemos realmente 2 cerebros y tal como nos han indicado y está en todos los escritos tradicionales, quizá el cerebro más importante sea el abdominal. Es un cerebro, tiene el sistema nervioso entérico. Tradicionalmente hemos considerado que era una parte del sistema nervioso periférico en todos los estudios científicos, pero el profesor Gerson de la Universidad de Columbia en Nueva York, hace unos 8 o 7 años, demostró ya neurocientíficamente la gran importancia que tiene este cerebro, tanto en la comunicación nerviosa interior como en las realidades que estamos viendo. De hecho, este cerebro es completamente autónomo, crea neurotransmisores igual que crea el de arriba. Concretamente, el 95% de la serotonina que segrega el cuerpo se segrega en el cerebro abdominal, y por cada 10 señales que comunica este cerebro entérico hacia el cerebro de la cabeza tradicional, solo hay una que baja del cerebro de la cabeza al cerebro entérico. Con lo cual, eso está reflejando una realidad que va a poner patas arriba a toda la neurociencia. Tenemos que revisar un montón de conceptos que ya vienen indicados por las culturas tradicionales, por el fenómeno del chi
que realmente lo genera este cerebro abdominal, y nos permite llegar a situaciones de estas a cualquier individuo siempre que lo controlemos. Ahí quería llegar, a la energía chi. El maestro Xi de Wei nos ha mencionado varias veces este término. Es un término que, según las tradiciones orientales, se refiere a la energía vital que lo impregna todo. Importante, supongo, Concha Labarta, que ella es periodista y escritora, autora de El arte de la mano vacía, sobre los orígenes del karate. Importante, decía Concha, dominar la energía chi para conseguir todo esto, ¿verdad? Sí, yo diría que a grandes rasgos la idea de partida es que todo el universo, toda la creación es expresión de una misma energía. Esa energía también se manifiesta en el hombre como parte de ese universo. Cuando el chi individual y el chi universal fluyen y están en armonía, el hombre se convierte en alguien que puede hacer ese tipo de portentos o puede hacer cosas, se convierte en alguien invencible si se dedica al combate. Ese es un poco, diríamos, el punto de partida. Con respecto al manejo del chi, la historia de las artes marciales está llena de anécdotas. Kano Jigoro, por ejemplo, que era el fundador del Aikido, no del Judo, Ueshiba, el maestro Ueshiba, que era el fundador del Aikido, era uno de los que decían que mejor había conseguido armonizar el chi individual y el chi global o el chi cósmico. Él, estando casi a las puertas de la muerte y muy enfermo, era capaz, siendo muy chiquitito de altura y muy pequeñito, de muy pocos kilos de peso, era capaz de quedarse de pie y no lo podían levantar entre 5 alumnos suyos jóvenes. Cuando le preguntaban cómo podía hacer esto, Ueshiba decía que había anudado el cielo y la tierra, es decir, había anudado el chi universal y el chi personal. Cuando se consigue hacer eso, verdaderamente se abre la puerta del milagro, se abre la puerta de todo este tipo de manifestaciones. Pero no me gustaría, Javier, que quedara la idea de que las artes marciales son un universo de especialistas, un universo de gente que tiene unas dotes físicas excepcionales y que puede hacer lo que estamos viendo. No, es un camino de realización que busca la plenitud y la armonía, realización física, mental y espiritual. A nosotros tampoco nos gustaría que quedara esa impresión. De hecho, dentro de unos minutos, después de la publicidad, Amador Cernuda nos enseñará a manejar la energía chi para partir un lápiz sin esfuerzo. ¿Lo podrán ustedes hacer en casa? Aparentemente sin riesgo y sin dolor. Él nos explicará cómo. Acompáñenos. Utilizando fuerza bruta y solo un dedo para partir un lápiz de madera como este, probablemente lo único que acarrearía sería un accidente. Quizá ustedes se partirían el dedo antes de partir el lápiz. Es un ejercicio que hay que hacer con sumo cuidado, con extraordinaria precaución y, sobre todo, canalizando la energía chi. Amador Cernuda le comprometía antes de la publicidad a hacernos esta demostración de manejo de la energía chi. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Amador? Vamos a atravesar las partículas del lápiz pidiéndole permiso para cortarle, porque no se trata de hacer fuerza. Si hacemos fuerza, obviamente, el dedo es menos sólido que la madera y probablemente nos lo partimos o lo desencajamos o algo. ¿Y cómo se pide permiso a esto? ¿Qué es lo que tú haces? Hay que hacer una concentración en la cual trabajamos sobre el cerebro entérico, como te he comentado antes. El del estómago, sí. Sí, el del abdomen. La zona intestinal. Concentramos ahí la atención y sacamos de ahí la fuerza que la transmitimos al dedo, a la zona que fuera, o a la mano o al puño, y llevamos una transmisión energética hacia el exterior. Pero pura concentración. Es algo que... No es nada paranormal, Ajá. Es algo que lo puede hacer cualquier persona. Lo único que realmente este cerebro entérico nos explicaría muchos fenómenos paranormales, incluso hasta la conexión telepática. De hecho, hay investigadores que están viendo ahí cómo se están produciendo cambios durante la transmisión de pensamientos a distancia. Es lo que ocurre en las artes marciales cuando hay un combate y el combate es de gente muy experta que están prácticamente todo el rato inmovilizados y uno de pronto se mueve y se acaba el combate. Y es porque se siente ahí el movimiento, se anticipa a la acción del contrario, ¿no? Porque este cerebro transmite mucha información, como he dicho, mueve todos los neurotransmisores, igual que el cerebro de arriba, y nos da mucho poder, mucho potencial. ¿Necesitas mucha concentración para eso? Probablemente, hombre, no es el lugar, pero no creo que mucha. Vamos a intentarlo. Vamos a ver, si hay suerte. Estiro el lápiz, lo sujeto bien por los dos extremos. Bien. Bien, a la primera. Sí.
Esto que hacen también los monjes Shaolin es, sin embargo, y según las técnicas de Qigong, casi un Qigong para adolescentes. Lo practican casi los que se inician en este arte, ¿no es así, Juan Carlos Aguilar? Sí, así es. ¿Cuál es el paso siguiente a poder romper materia casi como si fuera mantequilla? Bueno, incluso antes cuando has preguntado qué relación había entre el Qigong y la espiritualidad, ¿no? A mí me gustaría apuntar, como budista que soy, y habiendo dejado ya la parte marcial y la parte física años atrás, me gustaría apuntar que realmente el Qigong lo que persigue no es el endurecimiento del cuerpo. El objetivo del Qigong no es conseguir romper algo o conseguir que con ello el cuerpo se endurezca. Eso es algo que los artistas marciales han visto de los maestros budistas y de los maestros del Qigong, entonces lo han visto como una herramienta buena para el combate y por lo tanto lo han tomado o amoldado, ¿no? Pero el verdadero objetivo del Qigong no es sino conseguir incrementar, sentir y potenciar de lo que estaba comentando este caballero sobre la existencia de ese punto y para poder realmente desarrollarlo y no solo teorizar sobre él. Entonces, esa técnica en China se llama Qigong. Qi, propiamente lo podemos traducir como energía, vulgarmente, y lo aceptamos. Y Kung literalmente es trabajo. O sea, estaríamos hablando realmente de una técnica que te permite trabajar el Qi. Y por eso nosotros decimos que somos trabajadores del Qi y no somos maestros del Qi. Y lo que va a buscar es simplemente ese incremento. Ahora, es verdad que tenemos, digamos que folclóricamente, pues lo que más llama la atención es eso. Y los monjes de Shaolin fueron históricamente, bueno, pues muy reconocidos porque consiguieron una vez detener pues el típico ariete para derribar las puertas en los castillos en una invasión de los mongoles, porque uno de los maestros se colocó delante de la puerta colocando su propio cuerpo y soportando la embestida de los soldados. Entonces, claro, esas son las cosas que luego históricamente van pasando, ¿no? Pero son niveles de Qigong, digamos, básicos, ¿eh? Cuando se tiene un nivel de concentración muy fuerte, ella lo ha comentado antes con uno de los maestros japoneses, se pueden hacer otra serie de cosas, por ejemplo, incrementar el peso y cosas físicas que se puedan decir, bueno, de alguna manera podemos decir que se puede demostrar que ahí hay un trabajo, ¿no? Porque si no, hasta hace muy poco tiempo la ciencia no lo ha podido demostrar. Hoy en casi día, milagros. Claro, se hablaba antes de una manera milagrosa. Por supuesto no dudamos, yo como budista no dudo de los milagros, pero realmente es algo que se puede trabajar y lo podemos trabajar todos. Eso sí, a unos niveles tan grandes necesitas una exclusividad, ¿no? Quizá el problema sea que algo que tiene un fundamento religioso y espiritual profundo, en Occidente se ha convertido en un deporte. Bueno, el Kung Fu en China también lo es. El Kung Fu Shaolin también es famoso en China y durante muchas generaciones porque han soportado grandes invasiones y que han servido para el gobierno y han salvado al pueblo de muchísimas invasiones. Entonces, cómo no, la parte de la potencia, eso lo vemos en todas las culturas Occidente y Oriente, eso de que un hombre o una mujer sean superior a otro, pues uno crea un poco de expectación y un poco de admiración, ¿no? Pero el monasterio de Shaolin no desarrolla las artes marciales ni el Qigong para crear esa expectación ni para generar de ningún caso ni espectáculo ni poder para poderse colocar por encima de otro hombre o de otra mujer, sino para incrementar. Otra cosa es la gente del exterior. Siempre decimos en Shaolin, mi maestro siempre me decía, una cosa somos nosotros y otra cosa es el pueblo. Porque al pueblo, muchos de ellos, evidentemente, pues el budismo no les interesa en absoluto, pero el poder que se puede obtener, pues claro, el poder es el poder, ¿no? Y el poder corrompe, pues en estos temas pues no hace falta que hablemos, ¿no? Hay otro aspecto, si me permites, Juan Carlos, muy interesante, muy curioso de las artes marciales, que es el aspecto sanador y cómo los movimientos también son movimientos de la energía chi y pueden aplicarse incluso a la autosanación. ¿Esto es así? Sí, sí. Los efectos terapéuticos de las artes marciales están muy probados. En el caso del Tai Chi, bueno, pues está incluido en hospitales, en los grandes centros de trabajo y demás, y hay estudios rigurosos y estudios serios que tienen múltiples aplicaciones. El Tai Chi sirve para las personas que tienen hipertensión, para los problemas cardíacos, para los problemas de peso, es decir, muchísimas aplicaciones. Pero yo diría que esto es extensivo a todas las artes marciales, todas ellas aplicadas con criterio y con rigor, y lo mismo que ocurre con el yoga, por supuesto, tienen un efecto terapéutico innegable. Yo no diría, nunca me atrevería a decir que ese tipo de cosas pueden sustituir a los tratamientos convencionales, pero sí servir de un apuntalaje fuerte, ¿no? Es ser un complemento fuerte para los tratamientos. ¿Citabas? Sí, por favor. Un apunte sobre lo que has comentado sobre el Tai Chi. En el caso de China, por ejemplo, en el Qigong también hay un hospital
que de manera científica están tratando con Qigong, que es algo que también muchos occidentales no saben, ¿no? El Qigong, como he dicho antes, trataba de explicar no solo es para poder demostrar la potencia, pero es que ya no solo con el Tai Chi, que ya prácticamente, igual que con el yoga, pues se ha demostrado sus efectos beneficiosos para la salud, pero es que ya hay hospitales en China que se está tratando con Qigong ciertas enfermedades y se está haciendo de manera científica, no tiene nada que ver con el folclore, ni nada que ver con los charlatanes, ni nada que ver con ese mundo que, bueno, pues que sabemos que en todas las culturas ahí tiene que haber, cómo no, pues en esta también tiene que haber charlatanes, ¿no? Se nos ha colado un término en la mesa, yoga, que tiene también mucho que ver con esto. Pertenece a otra tradición, obviamente, pero tiene tantos puntos de conexión con lo que estamos hablando aquí esta noche que hemos creído necesario, imprescindible, invitar a esta mesa de trabajo a Ramiro Calle. Buenas noches, Ramiro. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. Buenas noches. Ramiro es experto en orientalismo, profesor de yoga y autor de un libro cuyo contenido vamos a comentar esta noche aquí, el fakir. Vamos a hablar también de fakires porque en India este asunto también es muy importante y tiene mucho que ver con el control de la mente sobre el cuerpo, pero en el caso tuyo en concreto, tú llegaste incluso a someterte a pruebas en un hospital, en el Puerta de Hierro de Madrid, para tratar de demostrar un poco esto de que la mente puede realmente dominar el cuerpo. Sí, no solamente en el Puerta de Hierro, sino en numerosos hospitales. Fui investigado durante meses por un gran número de internistas y luego por el jefe de respiratorio y circulatorio, precisamente del Puerta de Hierro. Se me aplicaron lo que es todo el instrumental más moderno, más sofisticado, toda suerte de computadoras para precisamente comprobar hasta qué punto la mente y los ejercicios del yoga y el pranayama, ejercicios de control respiratorio y de control sobre el prana, podían incidir. Prana sería como el chi del Oriente. Efectivamente, prana es el término de energía, fuerza vital, que corresponde al chi, al ki y también incluso al neuma, al aire de los griegos. Entonces fui sometido a toda esta clase de pruebas, repito, con el material más avanzado, más sofisticado, para comprobar hasta qué punto la mente y los ejercicios del yoga pueden incidir sobre los órganos, sobre los niveles de la sangre, sobre las arterias, sobre las vísceras, sobre las glándulas y constatarlo todo ello a través de análisis clínicos, electrocardiograma, polígrafo, electroencefalograma, y todos estos resultados se han publicado en varios libros y están ahí al alcance de todo el mundo para estudiarlos. Para occidentales, como cualquiera de nosotros, pero sobre todo para nuestros espectadores occidentales, ¿cómo les podríamos explicar, y es una pregunta que lanzo a los cuatro en esta mesa, cómo les podríamos hacer entender lo que es el prana o el chi? ¿Hay alguna manera en la que podamos percibirlo? Es decir, algo para esta mentalidad dura que tenemos en Occidente de querer tocar las cosas. Pero si es que lo percibimos a cada momento. Es como, fíjate, hay una cosa muy curiosa, un cuento que recojo yo en estos cuentos tradicionales, que ya he sumado 1000, que es que en una ocasión un pez saca la cabeza de un estanque y ve una tortuga y le dice: amiga tortuga, ¿qué es el agua? Y dice la tortuga: oh pez necio, y tú me preguntas qué es el agua, tú que naces, que vives, que te reproduces, que te alimentas y que mueres en el agua y me preguntas qué es el agua, si es que todo es el ki. Si yo te estoy hablando y tú me estás hablando es gracias al chi, al ki, al prana, a la energía cósmica. ¿Qué es la energía? La respiración. Lo primero que hacemos en esta vida es inhalar nada más nacer. Lo último que haremos es exhalar. Respiramos de 15 a 20 veces por minuto. Todo es respiración, todo es neuma, como decían los griegos. Luego, en realidad, ¿cómo vamos a demostrar lo que a cada momento estamos utilizando? Sí, quería comentar, Javier, cuando decías algo que experimentemos diariamente, ¿no? Algo tan sencillo, todos hemos experimentado subidas y bajadas de chi. De una manera natural, la tenemos a lo largo de los ciclos diarios. Por ejemplo, esos momentos en que de repente uno tiene esa sensación de mayor vitalidad o un momento de mayor despeje mental o una claridad especial, eso es chi. Y eso lo tenemos todos. Y en la meditación es donde más se nota, indudablemente, porque en el momento que tú acallas la mente, en el momento que silencias los pensamientos y los inhibes, se revela
la luz de nuestra mente iluminada y de nuestro ser, y entonces experimentamos, como dice Concha, esa claridad de mente, esa vitalidad, incluso el cuerpo se yergue por sí mismo. Es curioso que hay personas que están meditando y siempre me preguntan, Ramiro, ¿por qué estaba un poco encorvado y de repente he sentido como si se yerguiese todo mi cuerpo? Y es porque la energía ella misma se reordena y a la vez afecta positivamente la postura del cuerpo. Meditación me hace recordar inmediatamente a estados especiales de la conciencia. La meditación es un estado especial de la conciencia. Como lo es también la hipnosis. Amador Cernuda es experto en hipnosis y en tu trayectoria profesional con atletas de élite, con atletas olímpicos, has llegado incluso a aplicar la hipnosis para aumentar, por ejemplo, la resistencia. Esto es algo que se conoce poco. Por ejemplo, ¿se puede hipnotizar a un corredor de maratón para que aguante más en su carrera? Bueno, hay que distinguir varias cosas. La hipnosis como tal probablemente es un estado alternativo de conciencia. A mí la palabra estado alterado, que es la traducción directa al inglés, no me gusta porque quieras que no induce conceptos peyorativos. Sí, ¿no? Estado especial, decía yo, de conciencia. Bueno, estado alternativo. Y de hecho la hipnosis, el gran problema es la leyenda negra y todo lo que arrastra, porque la hipnosis que utilizamos desde el punto de vista clínico o científico no tiene nada que ver con muchas cosas que vemos en programas de televisión o espectáculos circenses. Es un tipo de trabajo que produce un estado especial de conciencia en el cual, desde el punto de vista científico, hay una serie de cambios fisiológicos y desde el punto de vista energético, pues hay una activación del chi, realmente, que te permite potenciar cuestiones que en estado normal no haces. Ningún deportista puede utilizar la hipnosis como tal para competir, porque la hipnosis de por sí tiene una característica fisiológica que es que baja el nivel motor, con lo cual un nadador que fuera a nadar o igual se ahoga, y un corredor cuando ya arranca, pues ya los demás han salido hace una hora. La hipnosis permite trabajar, entrenar aspectos internos que luego puedes transformar en competición. Hemos hecho mucha experimentación al respecto y, por ejemplo, la fuerza se puede incrementar muchísimo. La velocidad, por ejemplo, es la variable que mucha gente le habría interesado, pero no se puede. Nadie ha corrido más por estar hipnotizado o manejar condicionamientos poshipnóticos. Pero la fuerza, por ejemplo, para un practicante de halterofilia, ¿no? De levantar pesos, ahí se nota. De hecho, espontáneamente, si observas una competición, verás que hay gente que tiene una capacidad o hacen rituales X para lograr una concentración especial que les hace subir un peso que en condiciones normales no todas las veces pueden. ¿Sería una autohipnosis en ese caso? Sí, obviamente siempre vamos a trabajar con fenómenos de autohipnosis, sobre todo con condicionamientos poshipnóticos, pero la hipnosis permite extralimitar las funciones físicas, que es lo mismo que hace el chi. Y de hecho, la hipnosis todavía no conocemos científicamente cómo funciona. Sabemos todos sus efectos, pero no hay una teoría que pueda explicar la hipnosis. ¿Y resistencia al dolor se puede conseguir? Por supuesto, el dolor desde luego, por lo que haces es una desconexión, de forma que la vía neurológica que va a informar de eso al cerebro, en ese momento no informa, pero no cura. Entre las imágenes que Juan Carlos Aguilar nos ha proporcionado de su álbum personal, hay una que me ha llamado extraordinariamente la atención, una en la que Juan Carlos está pasando la mano por encima de un fuego encendido. Esto, cuando tú has hecho este tipo de ejercicios, lo has hecho en un estado especial de conciencia, has tenido que concentrarte de una manera particular. ¿Cómo lo has hecho? Mira, hay dos formas de trabajar el Qigong, ¿no? Cuando se va a hacer un espectáculo, cuando se va a hacer algo puntual. Entonces lo normal es que te prepares para ello. Pero si cuando llegas a un estado como el de maestría, en mi caso, en el que he dejado la parte física, ya no hago tanto los entrenamientos que podemos decir como vulgarmente Kung Fu, sino la parte del Qigong, entonces mi estado puede estar mantenido durante semanas. Porque yo, por ejemplo, estoy especializado ya en Qigong y en el manejo del fuego, ¿no? Entonces, para mí poner la mano en el fuego es un juego. O apagar velas a una distancia con las manos dando golpes, para mí es un juego. Lo podría hacer ahora, lo podría hacer con concentración. Pero si me pides un ejercicio extremo, igual mantener el brazo en una situación de máximo dolor durante más allá de lo normal, para eso sí tendría que, digamos, que potenciar un poco el entrenamiento. Pero porque estoy especializado en el tema del Qigong, ¿no? Pero para una persona que necesite el incremento mediante los ejercicios, porque él en estado normal no tiene ese subidón del que hablaba ella, al no tener eso, es evidente que para eso está una técnica, una serie de técnicas de la que también hablaba, de la que podemos disponer todos. Pero cuando el cuerpo o la mente tiene ya eso, como si fuera un interruptor, lo tienes ahí, hasta puede llegar un momento en el que realmente no se te desconecta. Esos planos llegas, en nuestro caso, digamos en mi caso personal, a través del budismo, a través de la espiritualidad, esa palabra tan bonita con la que casi has abierto el programa, ¿no?
Una vez que está eso abierto, no necesitas realmente potenciarlo mediante ejercicios. Si bien es cierto que, claro, mediante, también Ramiro lo ha comentado, mediante la meditación, que no es lo mismo que el chi, son cosas distintas. Mediante la meditación, digamos que es el punto más alto en el que yo considero que el ser humano ha llegado para adentrarse en uno mismo, en saber qué es. Y por supuesto el chi está dentro de la meditación y la meditación puede observar al chi, puede ayudarle a incrementar, aparte de que como ejercicio Qigong tiene sus propias técnicas. Pero es que la meditación lo podemos meter, podemos hacer que sea como un gran paraguas que absorba todo en la vida. Lo que pasa que, claro, sabemos que no todo el mundo es espiritual y no todo el mundo quiere llegar a interiorizar. En cualquier caso, sí, ¿qué extraños caminos tiene la espiritualidad? Ramiro Calle, tú has vuelto de la India, siempre estás volviendo de la India, pero en este caso has estado también con faquires, con personas que tienen su camino espiritual vinculado precisamente al control del dolor, incluso de la respiración. Algunos se entierran vivos, tú has presenciado algunos espectáculos, por llamarlos espectáculos, que no sé si llamarlos así. Yo he llegado hace 2 semanas del que era mi 80 viaje a la India, investigando precisamente todo lo que es el universo del faquirismo. He estado viendo toda clase de pruebas precisamente con el fuego, pasar por el fuego y, en fin, infinidad de pruebas en Sri Lanka, que es un país eminentemente budista, y luego he estado en el sur de la India conectando también con los antiguos médicos y los grandes, digamos, especialistas en control neuromuscular y psicosomático, que son los médicos Sitar, que son una tradición de 108 médicos que han ido dejando estas técnicas para el control psicosomático, parar el corazón, ralentizar el pulso, cambiar los niveles de ácido láctico en la sangre, disminuir extraordinariamente el metabolismo, y a partir de todas estas técnicas y del pranayama o métodos de control respiratorio y de la recitación de mantras, ellos logran... Mantras, oraciones, digamos. Mantras jaculatorias, oraciones especiales. Ellos se taponan los oídos, se taponan las fosas nasales, vuelven la lengua hacia detrás en una técnica de yoga que se llama el Kechari Mudra, para cerrar los orificios que conectan con el cerebro, y entran en un estado de hibernación donde pueden estar semanas, y entonces son enterrados en urnas y metidos bajo tierra. Incluso hay un caso muy célebre, constatado totalmente, es el del gran fakir Haridas, que estuvo nada menos que 1 mes enterrado, y se apostaron guardias especiales para comprobar que no era un truco. Estas técnicas se están investigando además en un hospital cerca de Bombay, el hospital de Caballiadama, donde se hacen estas pruebas y se investigan en urnas bajo tierra para comprobar que efectivamente, descendiendo el metabolismo, entrando en un estado de hibernación, la persona logra mantener estos enterramientos vivientes. Hablaba antes con Concha Labarta, con nuestra periodista y escritora, del poder terapéutico de ciertos movimientos en las artes marciales. Hay otro término con el que me gustaría que ustedes se familiarizaran, que es el término de los mudras, posturas de manos que también favorecen en cierta manera pues concentración, sanación, incluso desarrollo de memoria. Me gustaría, Concha, que nos explicaras este asunto de los mudras, porque es algo que podemos practicar todos y que también tiene una dilatadísima historia a lo largo de la humanidad. Los mudras los practicamos todos también de una manera natural, porque cuando estamos en el curso de los acontecimientos, si algo ocurre que nos pone tensos, nuestras manos reflejan esa tensión. Si estamos relajados, las manos también. Es decir, los mudras, como bien has dicho, es un lenguaje simbólico con las manos que tiene efectos tanto en el plano físico como en el psíquico, como en el espiritual. Normalmente son estas posiciones de las manos que solemos ver en las figuras religiosas, porque también están relacionados con estados de conciencia específicos, ¿no? Se ha calculado que el lenguaje de los mudras es riquísimo. Se ha hablado hasta de 500 mudras por un solo concepto o por un solo sentimiento. Es decir, estamos ante algo que apenas aquí en Occidente empezamos a escarbar, ¿no? ¿Podríamos enseñarnos algún mudra? Mudras que nosotros hacemos de una manera natural. El mudra de la oración, para las personas que sean religiosas, simplemente tratando de que el aire corra un poquito entre las palmas y apoyando los pulgares en el esternón. Esta es una postura que armoniza los 2 hemisferios y da muchísima paz y muchísima serenidad. Este
mudra es, por ejemplo, un mudra de protección. Este mudra es un mudra de energetización. O este mudra es un mudra para sacar energía externa sobrante, ¿no? O para sacar algo fuera que nos moleste. Hay muchísimos. Yo te diría el mudra, ya que hablamos hoy el de la meditación, que es el mudra de la energía, que mira, los 3 dedos son los 3 canales de energía, los 3 nadis. Un dedo, el índice, es el principio individual, el ser o el vacío primordial, y el otro dedo es la mente única o el ser total. Y cuando estamos haciendo este mudra, estamos trabajando sobre los 3 canales de energía y uniendo en meditación nuestro ser individual con el ser total. ¿Quién nos iba a decir lo que hoy hemos aprendido en este apartado del programa? Que el cuerpo nos puede ayudar a entrar en los dominios del espíritu. Algo que en Occidente quizás se ha disociado, incluso se ha opuesto. Cuerpo y espíritu se han entendido como vías completamente diferentes. Gracias, Concha, por esta lección de mudras que nos has dado. Y entramos en estos instantes finales. Os ruego que permanezcáis unos minutos con nosotros. Entramos en los instantes en los que establecemos comunicación con ustedes. Recibimos sus imágenes, sus comunicaciones, sus cartas, sus sugerencias, y siempre, desde luego, de la mano de Carmen Porter. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues claro que sí. Lo que pasa que nos mandan últimamente unas fotos, Javier, que no siguen tienen mandando que fotos ver. raras, ¿verdad? Sí, y hablamos hoy de energías y de cosas extrañas. Pues más energías siguen surgiendo en las fotografías que nos mandan nuestros espectadores. Si quieres, pasamos a ver la primera, que nos la envía David. Nos dice que estaban en la Semana Grande de Bilbao, hicieron una fotografía de un grupo de amigos y fíjate qué imagen le sale. Curiosa, ¿verdad? Se ve una especie como de nube con aspecto humano. La verdad es que es raro. ¿Puede ser el reflejo en un cristal? Hemos hecho que la fotografía fuera analizada por expertos informáticos y nos han dicho que no, que simplemente es humo. Al parecer podía ser de cohetes o algo que estuvieran tirando, y caprichosamente ha hecho esta forma fantasmal, como de un espectro. Bueno, pero que tiene una explicación, pues que es el humo, porque al ponerlas en negativo y al analizarlas han visto que efectivamente daba pues, una formación de humeante. Hay fotos de todas maneras que dan miedo. Hay fotos muy curiosas que nos remiten ustedes, que nos imponen cuando nosotros las vemos. La que nos vas a mostrar ahora, Carmen, es una de ellas, ¿verdad? Pues sí, nos la mandaba Joaquín Martín Márquez. Él es de Alcorcón, tiene un pub, dice que estaban una noche, estaba de reformas del pub, estaba con unos amigos, y fíjate qué curioso lo que sale en la fotografía. Detrás del chico moreno, ¿no? Hay como un rostro ahí desdibujado. Bueno, se ve bastante bien. Sí, pero parece, no es la forma que tienen los rostros normales. Parece como si estuviera, porque se ve también por la parte de atrás, se ve el fondo. Bueno, ahora hay mucho truco digital. ¿Podría ser este un caso? No se trata de un truco, lo que se trata es de un fenómeno de exposición. Ajá. La persona que estaba ahí se movió antes de que la foto quedara impresionada en el negativo, y por eso ha salido como si fuera un espectro o un espíritu. Aunque ellos decían que no conocían a esta persona que salía en la fotografía, tenía que haber alguien ahí que se movió en el último momento, y por eso quedó impresionada esta foto. También nos han preguntado, a raíz del programa que dedicamos a la santería, por una cuestión que también a todo el equipo en un principio nos dejó perplejos. ¿De qué se trata, Carmen? Pues a mí perpleja, y yo creía que me estaban tomando incluso el pelo, Javier. Vamos a ver. Ignacio, desde Alicante, nos escribía y nos decía que había estado en Brasil y que había visto un extraño ritual en el que el brujo se echaba palomitas por encima del cuerpo. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Cuando a mí me llega ese correo, digo, bueno, esta persona me intenta tomar el pelo, no sé. Pero me pongo a investigar, como siempre hacemos con cada uno de los correos que nos llegan, y la verdad es que no. Hay un ritual que se hace con palomitas de maíz, se hace en nombre del dios Omulu, es un ritual sobre un espíritu, y habla de las enfermedades contagiosas. Es el espíritu de las enfermedades contagiosas, como la lepra o la viruela. Entonces, mira, se echan así palomitas porque esto les recuerda a las pústulas o las heridas que deja la lepra. Y sería una forma de purificarse como si fueran cayendo por el cuerpo. Es cierto que existen estos rituales. Y fíjate, hemos hecho bien los deberes porque hemos cogido imágenes incluso. Felicidades, Carmen. Para próximos programas estamos planteándonos abordar misterios de la historia. Y uno de los misterios de la historia, por excelencia y máxime en las fechas en las que ya nos encontramos, es el del descubrimiento de América.
aunque a ustedes les parezca mentira, hay muchísima gente, cada vez más, que está convencida de que Colón no fue el primero en llegar a América en 1492, que incluso pudo haber llegado antes. De todo esto hablaremos con documentos, con especialistas, pero queremos pedirles a ustedes un favor. Queremos que opinen, que participen en una encuesta que hemos colocado ya en Internet, en la página de Telemadrid, www.telemadrid.es, para que voten y nos digan quién creen ustedes que descubrió América. Si Cristóbal Colón, los templarios, los vikingos, quizá antiguas civilizaciones. Carmen, ¿cómo pueden votar en esa encuesta que hemos preparado? Pues es muy fácil, Javier. Con que se metan en la dirección que tú has dicho, www.telemadrid.es, van a programas, ahí pinchan en nuestro programa, El otro lado de la realidad, y verán que hay una encuesta en el que damos varias opciones sobre quién creen que llegó antes a América. Colón, hubo un prenauta, llegó antes Colón de lo que dijo. Pues ahí les dejamos la opción y que ellos opinen. También, si nos quieren seguir enviando fotografías, psicofonías, estamos analizando psicofonías, algún día haremos algo. Lo que quieran, el material que quieran, pueden hacerlo a través de dos vías. La vía del mail, que es madrid.elotrolado@telemadrid.es, o El Otro Lado, Telemadrid, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti, Javier. Y estos instantes finales sean también de gratitud a nuestros invitados, tanto a Juan Carlos Aguilar, como dicen los monjes Shaolin, Xie. Muchas gracias. Gracias. También Ramiro Calle, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre estos aspectos del fakirismo. Muchas gracias. Muchas gracias, namaste. Como dicen los hindúes. Y muchas gracias, Amador Cernuda. Volveremos a recurrir a ti para examinar otros aspectos de ese cerebro del abdomen que nos ha dejado esta noche absolutamente perplejos. Bueno, va en la tradición. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya lo saben ustedes, dentro de 7 días, a esta hora, en este espacio de Madrid no duerme, El Otro Lado, les esperamos para contarles más cosas, revelarles más misterios, responder a más dudas y, desde luego, despertar más inquietudes, que de eso se trata. Buenas noches.